Vamos a hablar, yo soy el buen pastor, como se presenta Jesús. También está, para más adelante, yo soy la resurrección, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vida. Estos son los 7 yo soy de Jesús. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, como mencioné, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Reitero, por si no me escuchaste, el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 10 en adelante. Y dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta allí está bien. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque podemos tomar este tiempo, como dijimos antes, para reunirnos, para estar en comunión unos con los otros y para estar en comunión contigo, Señor. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo siga hablando nuestras vidas, como lo está haciendo hasta ahora, y ponemos también en tus manos, yo pongo en tus manos mi propia vida para que pueda ser el que trae tu mensaje para todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, sino que esta palabra sea para todos nosotros, esta palabra que pusiste en mi corazón para compartirla. Señor, también tomamos la autoridad que nos delegaste como iglesia y reprendemos toda fuerza del mal que opere en radio influencia de cada uno de nuestros hogares, que quizás quiera poner impedimento para que esto no se lleve a cabo. En el nombre de Jesús se rompe todas esas ataduras, inclusive las ataduras que algunos están experimentando, las ligaduras que algunos están experimentando, las cadenas que algunos están experimentando. Todo esto se rompe en el nombre de Jesús, y en el mismo nombre de Jesús también se rompe toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya fueron llevadas a la cruz del Calvario. También atamos el nombre fuerte de la ciudad de cada hogar, y en el nombre de Jesucristo también ahora nos declaramos en libertad para escuchar tu palabra, bendito Dios, porque ella nos da crecimiento espiritual y nos robustece en la fe. Le damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Bueno, acá Jesús se presenta como el buen pastor. Es decir, que si hay buen pastor, hay mal pastor. Eso debe ser en todas las áreas, incluyendo, ¿no?, en lo ministerial, ¿no? Hay buenos pastores y hay malos pastores. Jesús se vale de este símbolo, ¿no es cierto? Lo que era lo más común, y aún lo sigue siendo en tierras orientales, como en este caso en las tierras del Señor Jesús, ¿no? Nosotros con mi esposa tuvimos la oportunidad de viajar hace poco tiempo a Israel, y bueno, hay lugares donde todavía se conservan costumbres mileniales, ¿no? Y entre ellos también esto del pastor, el pastor con las ovejas. Es decir, era algo cotidiano para la vida de la gente de la época de Jesús ver a un pastor con su rebaño, ¿no? Qué sé yo, un rey como David, él fue pastor de ovejas cuando era niño, cuando era jovencito, ¿no es cierto? Y desde jovencito él cuidaba las ovejas de su padre, y por eso él también tiene esa figura del pastor que lo pone en el Salmo 23, ¿no? Que habla cuando dice Jehová como es Jehová es el buen pastor, ¿no es cierto? El pastor por excelencia, ¿no? Y dice, nada me faltará, dice justamente. Esa imagen del buen pastor
nos ayuda a nosotros para comprender un poco quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Vamos a ir mirando un poquito algunas características que tiene, por ejemplo, por qué nosotros, ¿no?, estamos representados en ese paisaje, ¿no?, por decirlo así, representados en la oveja y el Señor Jesús como el pastor. ¿Por qué nosotros somos ovejas y por qué Él es el pastor? Tal vez la pregunta que viene. Digo esto porque hoy en día, donde los seres humanos tratamos de proclamar la libertad, tener derechos propios, libertades, fíjate todo el lío que se armó a causa de la muerte de este hombre moreno o de color, de piel negra, que a causa de su muerte, que se observa como algo más que nada que tiene que ver con el racismo que tienen algunas personas y que se pone mal frente al diferente, se siente tal vez hasta invadido, no sé qué es lo que le pasa a la persona para llegar a tener ese odio racial, ¿no? Es algo muy feo, muy triste lo que está pasando. Y todo esto desencadenó una protesta en todo el mundo prácticamente. En todo el mundo hubo protesta. ¿Por qué? Porque las personas no quieren perder la libertad que han adquirido y quieren conservarla, ¿no? Fíjate con esto de la pandemia también, de que necesariamente tenemos que hacer cuarentena, tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Y está en el fondo el temor de que no nos estén demasiado coartando la libertad, ¿no? Y por ahí no distinguimos cuando nos quieren cuidar y cuando nos quieren quitar la libertad, ¿no? ¿Sabes por qué digo esto? Porque el símbolo de oveja a muchos no le cae bien, ¿no? Es decir, no, yo no soy oveja de nadie. Porque la oveja es como un animalito que tiene que ser dirigido, ¿no es cierto? Y como que nosotros no queremos ser dirigidos por nadie, queremos tener libertades. Entonces, es más, algunos dicen, bueno, hay pueblos que son como ovejas y no se saben defender, por ejemplo, ¿no? Pero acá es otro concepto. Acá estamos hablando de algo netamente espiritual y no tiene nada que ver con estas otras cosas que nosotros por ahí podemos reclamar como seres humanos y que en un sentido no somos ovejas, por supuesto, para que nadie nos dirija, por ejemplo, ¿no? Pero acá la cosa es diferente. Nosotros porque no tenemos quizás la cultura de lo que es un rebaño, lo que es una oveja, lo que es un pastor, no tenemos mucha noción porque no compartimos con eso. Capaz que conocemos más de las vacas y de nuestros campos y de nuestros animalitos. Tal vez la gente del sur que está más tiempo con las ovejas por ahí puede entenderlo mejor, ¿no? Pero no es algo que nosotros como sociedad podamos entender muy bien cuando Jesús habla que Él es el buen pastor y que nosotros en definitiva somos sus ovejas. Ahora, el Señor habla de una naturaleza en el sentido espiritual, de que allí es donde tenemos que hacer el enfoque en esta mañana y darnos cuenta por qué somos ovejas, ¿no? ¿Por qué somos ovejas? Una de las razones, porque por ejemplo, ¿cómo es una oveja? Una oveja es dependiente, es un animalito dependiente, ¿no? Por ahí no sé si tenemos una imagen, no sé si las tenemos a mano las imágenes. Por un lado vamos a ver lo que es un rebaño, lo que es un pastor con las ovejas, y por otro lado les quiero mostrar el efecto de una oveja no cuidada, ¿no? Uno de los efectos, ¿no? La oveja es dependiente. Sin pastor puede ser devorada por los animales salvajes, como un lobo, por ejemplo, o puede ser robada también, ¿no? Eso es lo que le puede pasar a una oveja. Vamos a ver primero la imagen del pastor con las ovejas, como para que nosotros nos vayamos familiarizando con lo que Jesús está diciendo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ver.
Tenemos a los técnicos que me están ayudando para poder ver esa imagen. Entonces, seguimos adelante. Es dependiente. Y nosotros somos seres dependientes, en realidad. Por más independientes que queramos sentirnos, somos dependientes. Yo te voy a ser honesto, yo soy una persona que me gusta ser bien autónomo. No me gusta mucho depender de otros, te voy a ser honesto. Me gusta tener mucha libertad de pensar, libertad para decidir. Me encanta ser libre. Pero aún siendo libre, dependo de otros, necesito depender de otros. Me costó entender eso, quizás, no sé, porque soy hijo único, por ahí me costó también entender eso, pero dependo de las demás personas. Tengo que admitir, es más, tengo que apreciar, ¿no es cierto?, lo que el otro me puede cumplimentar a mí, ¿no? Pero acá es una relación asimétrica porque estamos hablando de Dios, el Creador. Jesús es Dios. Y Él es nuestro pastor y nosotros tenemos una dependencia con Él. Hay hombres y mujeres que no quieren aceptar esa dependencia, no quieren aceptarla por nada, ¿no? Entonces, bueno, claro, les costaría mucho a esas personas aceptar al Señor como su Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Le costaría un montón. ¿Por qué? Porque justamente tiene temor a esa dependencia. Pero yo te animo que cuando se trata de Dios y te habla alguien que le gusta ser muy independiente, yo disfruto la dependencia con el Señor, ¿no? Es una dependencia que a mí me ayuda a cuidarme, ¿no?, del devorador, como dice la Biblia. Me cuida, ¿no es cierto?, de ser de alguna manera arrebatado, ¿no?, por otras cosas, y de esta manera yo puedo mantener una comunión con Dios y sentir su cobertura y su cuidado. Vive en comunidad, es otra de las características de una oveja. Vive en comunidad, vive en conjunto. Vos vas a ver cómo están siempre las ovejas juntas, y es muy importante que las ovejas estén siempre juntas, ¿no? No es un animal solitario. Esta es una ovejita. No sé si la alcanzás a ver porque no podemos agrandar la imagen, pero esta es una oveja que durante 6 años se apartó del redil, y la encontraron después de 6 años como en una cueva. Afortunadamente no se enfermó, pero fíjate cómo tiene la lana. Es decir, ahí vos ves la dependencia que tiene una oveja, ¿no? La oveja tiene esa dependencia. Como te decía, bueno, volviendo al tema, vive en comunidad, no es solitaria, ¿no? Entonces, los cristianos también nos reunimos en nuestros lugares de reunión, y trabajamos y vivimos en forma como unida, como una comunidad, donde no es bueno estar solos, ¿no? Hablando de no es bueno estar solo, fíjate qué interesante que cuando en el Génesis empieza hablando de que lo creado por Dios, dando al mismo Señor la aprobación, diciendo sí, esto es bueno, esto está bien, esto salió muy bien, pero cuando llega a cuando el hombre está solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. También se estaba refiriendo a la necesidad de tener su compañera, su ayuda idónea, ¿no? Pero en realidad es más abarcativo. No es bueno que el hombre, el ser humano, esté solo. No es bueno. Entonces, no es bueno que una oveja esté sola, ¿no? ¿Sabes cuándo una oveja se aparta según los entendidos? Cuando una ovejita está sola, cuando se enferma. Cuando está enfermita, empieza a aislarse, ¿no? Se empieza a tener una actitudes solitarias, ¿no? Por eso es que el buen pastor también tiene esa característica de darse cuenta cuando una oveja está con problemas, cuando una oveja está enferma, ¿no? Pero toma esas actitudes. Cuando uno
le cuesta integrarse en la comunidad cristiana, cuando le cuesta estar en el rebaño, por decirlo así, o en el redil, ¿no? Entonces tiene que hacerse un autoexamen en la presencia del Señor, porque algo quizás está impidiendo, ¿no?, de que se disfrute de esa comunión que existe en la comunidad cristiana. La otra cosa es que una oveja necesita ser cuidada, ¿no? Como veíamos recién, porque a ella le cortan las lanas cuando llega su tiempo, ¿no? Deben ser trasquiladas en su tiempo, y como la que vimos antes, una ovejita que se le creció la lana durante 6 años y por eso estaba casi inmóvil de la cantidad de lana, porque por sí misma no se la puede sacar. Necesita ayuda externa, no puede ver, más de 15 metros, fíjate vos, 15 metros es todo lo que más puede ver. La oveja necesita ser guiada, necesita justamente tener un pastor para que la guíe, ¿no? Es interesante la relación que se establece, ¿no?, entre el pastor y las ovejas. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y yo he visto eso en forma natural, no solamente estoy hablando en el sentido espiritual, sino que en la vida natural las ovejas de verdad conocen la voz de su pastor. Yo no me olvido una vez en un lugar apartado de la ciudad, me tocó llevar unas clases para jóvenes en una granja muy grande, y había un rebaño de ovejas. Y vos tenías que ver que el muchacho que las cuidaba, que hacía la tarea de pastor, cuando él las llamaba, vos tenías que ver cómo esas ovejas corrían al lado de él, ¿no? Las ovejas eran conscientes, se nota, que sabían de que él las alimentaba, él les daba cariño, él las atendía, las cuidaba. Bueno, una relación muy particular, muy especial, ¿no? Bueno, esa, por supuesto, son símbolos, no es que es exactamente así, pero eso es lo que Dios quiere promover entre nosotros. Por eso Jesús se presenta: yo soy el buen pastor, ¿no? Para que vos y yo como ovejas nos acerquemos a Él y confiemos en Él, ¿no? Él es el que sabe cuando nosotros estamos con ciertos problemas, cuando nosotros estamos atravesando un momento de angustia. Él se da cuenta cuando nosotros necesitamos una palabra determinada. Bueno, esas cosas son necesarias, por supuesto, ¿no? Que Él las sepa para podernos pastorear. Esa es la palabra. La palabra pastor, dicho sea de paso, en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, no se refería solamente al líder religioso, sino que también eran los líderes políticos. En el Antiguo Testamento vos vas a ver que dice: mi pueblo no es un pueblo como un pueblo sin pastor, ¿no es cierto? Y no estaba refiriéndose justamente al pastor religioso, sino, o al líder religioso, sino estaba refiriéndose al líder político, a los reyes de su tiempo, a los que gobernaban en su época, ¿no? Y que abiertamente dice: están más interesados en la lana y en sus gorduras que en las ovejas propiamente, ¿no? Bueno, es una imagen fuerte para el pueblo de Israel y quizás para las naciones vecinas, ¿no? La imagen del pastor con su rebaño y lo que representa. Ahora, ¿cuál es la relación, ¿no?, que hay entre la oveja y el pastor? Algo ya lo hablamos. El pastor te conoce, el pastor conoce las ovejas. Esa es una cosa importantísima saberla. Las puede distinguir, no sé cómo hará. Para nosotros vemos un rebaño y parece que todas las ovejas son por lo menos bastante iguales. Habrá alguna que se diferencie de la otra por ahí, porque podemos ver que alguna es más joven o menos joven, o sea, pero más de eso no podemos diferenciar. Pero los pastores conocen cada una de las ovejas, las conocen, ¿no? La otra cosa, digamos, esto es como para decir: Dios conoce tu vida, me conoce a mí y nos conoce a todos nosotros, ¿no? Si te conoce,
te conoce con profundidad. ¿Y sabes por qué te conoce? Porque Él te formó, te creó en el vientre de su madre. Él fue el que dio el hálito de vida en tu ser, ¿no es cierto? Y Él el que te formó y te trajo a este mundo con un propósito, ¿no? Entonces, Él te conoce, el Señor te conoce, a cada uno de nosotros nos conoce. Y yo quiero que sepas que esto es para tranquilidad tuya y mía, saber que Dios nos conoce, que Jesús nos conoce, ¿no? Las llama por su nombre, ¿no? Así dice la Sagrada Escritura, que las llama por su nombre. Él te tiene identificado, sabe tu identidad, conoce tu nombre, por decirlo así. Es importante cuando alguien, ¿no es cierto?, nos llama por nuestro nombre. Nos hace muy bien sentir en los labios de otro el nombre nuestro, ¿no? Es como que hay como una especie de reconocimiento, nos identifica, no somos un ser humano al azar, sino somos alguien con un nombre, ¿no? La otra cosa, nos da instrucción y nos lidera, justamente. Él es el que nos instruye, Él es el que nos dirige los pasos, porque las ovejas necesitan ser guiadas, ¿no? Hay una cosa interesante que cuenta en su libro, John Guichot, en uno de sus libros, donde él resulta que en su congregación, en los primeros tiempos de su congregación, empezaron a asistir personas de la universidad, porque no sé si su iglesia estaba cerquita de la universidad, pero empezaron a caer alumnos de la universidad, profesores de la universidad, para escuchar la palabra de Dios. Y entonces él, cuando se enteró que iba a venir o estaba viniendo un profesor de filosofía, él empezó a utilizar frases filosóficas y ilustrar sus prédicas con pensamientos filosóficos, nombrar a filósofos importantes, ¿no? Un poco como para congraciarse con ese profesor de filosofía. Pero él cuenta de que un día, justamente, terminó su prédica, el profesor se quedó para saludarlo, lo saludó al pastor, y entonces el pastor, ansioso, le pregunta, ¿qué le pareció el sermón? Y él dice, mire, no se ofenda, dice, yo vengo a escuchar lo que usted sabe darnos, que es la palabra de Dios. No me hable de filosofía porque habla peor que un alumno de primer año, dice, ¿no? Entonces no me está, es un desastre en eso, ¿no? No se ofenda, pero no está bien. Tráigame la palabra de Dios. Y bueno, él tuvo que aceptar de que el propio profesor lo que quería era escuchar la palabra del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las ovejas quieren el pasto, ¿no? Quieren comer su comida, ¿no es cierto? Su alimento. Y acá lo llevamos al campo espiritual. Todo ser humano quiere su alimento espiritual, ¿no? Entonces, todos necesitamos, aunque somos personas inteligentes que desarrollamos alguna profesión, tenemos talentos, podemos ser hasta científicos, podemos ser reconocidos internacionalmente. Sin embargo, todos necesitamos del buen pastor. Todos necesitamos del buen pastor, ¿no? Él da instrucciones y lidera nuestras vidas. Él también da y arriesga su vida por nosotros. La prueba está que Jesús muere en la cruz de Calvario por nosotros, por amor a Dios y por amor a nosotros que somos sus ovejas, ¿no? Él dio su vida en la cruz de Calvario por nosotros. Fíjate qué importante que es, ¿no es cierto? Tu vida es importante, mi vida es importante ante los ojos de Dios. Cuando se te dice que sos oveja, no es para disminuirte, no es para desacreditarte, sino para decir que vos, como creación de Dios, tenés la posibilidad, vos y yo, de que tenemos al gran pastor, al pastor de pastores, al Señor de señores, que está dispuesto a dar su vida por nosotros y que la dio en la cruz del Calvario. Si no es una, digamos, dejó pruebas de su amor.
dejó marcado, bien claro, de que ella estaba entregado por sus ovejas y se dio por entero en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿no? Entonces, estas cosas son interesantes, son importantes, nos ayudan a nosotros a establecer una comunión más fuerte con el Señor, nos motiva a acercarnos más a Dios, de saber de que Él nos comprende, Él nos entiende, Él está con nosotros y por nosotros, nos bendice, en fin, también por supuesto nos corrige si estamos equivocados, en fin, Él nos cuida todo el tiempo, está cuidándonos como el buen pastor que es. La otra cosa es cuál es la reacción nuestra como oveja. Las ovejas, en realidad, como dije antes, siguen y obedecen al pastor. Ellas, como yo te mostré en esa ilustración de ese muchacho que cuidaba las ovejas en esa granja tan grande que yo conocía, en un lugar donde tienen instalaciones para reuniones y ahí tuve la oportunidad de predicar, no recuerdo el lugar que era, pero bien apartado de la ciudad, ¿no? Y entonces ahí podría ver cómo las ovejitas tenían su oído atento a su pastor y eran obedientes porque donde él las llevaba, ahí iban las ovejas y te puedo asegurar que iban alegres, ¿no? Como felices, estaban contentas y seguían al pastor. Y nosotros también, con gozo en el corazón, tenemos que seguir sus instrucciones porque siempre sus instrucciones nos favorecen, nos bendicen y nos ayudan todo el tiempo. Nos ayudan en este peregrinaje de la vida desde que nacemos hasta que partimos a la eternidad. La oveja conoce la voz de su pastor, como te dije antes también. No sigue a extraños, sino solamente a su pastor. Tiene vida abundante, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya pasamos al campo bien espiritual, ¿no? La oveja tiene vida abundante. La oveja del buen pastor tiene vida abundante. ¿Por qué tenemos vida abundante? Se refiere a que, por supuesto, en esta vida, mientras nosotros la transitamos, vamos a tener lo que se llama novedad de vida, vamos a tener una vida plena, no perfecta porque no existe para nosotros una vida perfecta, no es una vida llena de alegría todo el tiempo, no es una vida sin problemas, no, hay problemas y quizás más que nunca, ¿no? Al ser cristiano a veces nosotros somos más propensos a tener más inconvenientes por el solo hecho de ser cristiano, ¿no? Por otro lado, en la Sagrada Escritura, muchas veces lo hemos reiterado, lo hemos dicho, ¿no? Lo que dice la Sagrada Escritura en los Salmos, cuando dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ahí está la promesa, les librará Jehová, es decir, Dios te va a librar, pero son muchas las aflicciones del justo. Es decir, que mientras transitamos en esta tierra, vamos a vivir experiencias difíciles. Sin embargo, vamos a tener una vida abundante. La vida abundante viene de parte de Dios. Es para tener una mejor calidad de vida en esta tierra mientras la transitamos y tenemos la promesa de una vida eterna con Él. ¿No? Entonces eso habla de la vida abundante. Tenemos vida abundante. Y de alguna manera se experimenta en esta vida, mientras transitamos esta vida, percibimos esa vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros, ¿no? Y por supuesto, la oveja conoce al pastor, lo conoce. Esto también, dicho sea de paso, ¿no? Es un poquito, no totalmente así, porque Él es el pastor de pastores. En cierta medida, por ejemplo, en mi caso particular, como pastor, como todos los pastores que estamos al frente de las iglesias, podemos decir como hacemos como el trabajo de David, pastoreamos las ovejas del Padre, ¿no? No son nuestras las ovejas, no nos debemos enseñorear de las ovejas, no podemos nosotros manipular con las ovejas, no podemos sentirlas como nuestra para hacer con ellas lo que nos place, no, eso es pecaminoso, honestamente, no es bueno. Nosotros todo lo contrario, con respeto tenemos que tratar a las ovejas, es decir, a la congregación, y con respeto tenemos que dirigirnos con la palabra de Dios y con respeto a sus propias decisiones, porque al fin y al cabo Dios le dio libre albedrío a todo ser humano.
Pero sin embargo, Dios también nos dio la tarea de cuidar el rebaño, ¿no? Cuidar a las ovejas. Jesús cuida a las ovejas. Y Él se diferencia, el Señor Jesús, ¿no? En esta presentación como el buen pastor, se diferencia del ladrón, se diferencia del maleante, se diferencia del lobo, ¿no? Él no es el ladrón, ¿no? Que arrebata a las ovejas, que las dispersa a las ovejas desde adentro del rebaño. Vos habrás escuchado que hay lobos que se disfrazan de ovejas y a veces están mezclados en el rebaño para dispersar a las ovejas, ¿no? Y eso es una buena ilustración, porque sucede que muchas veces hay gente que en realidad no son del rebaño, no son personas que vienen bien intencionadas y con el deseo realmente de buscar a Dios, sino que vienen con otro espíritu, y con ese espíritu del que arrebata a las ovejas, con ese espíritu destructivo dentro de las iglesias. Ese como el lobo, ¿no? Son ovejas, o mejor dicho, son lobos disfrazados de ovejas, y están escondidos y dentro del rebaño. Y fíjate, y los lobos también son solitarios. Una de las características que vamos a ver, que esas personas no tienen una relación con el resto del redil. No, para nada. Siempre tienen una actitud más bien evasiva y solitaria. Y eso es como para ver si es una oveja verdaderamente. Bueno, debe tener algún problema y hay que ayudarla. Y si es como en el rebaño, digamos, natural, que si una oveja se aísla es porque está enfermita, ¿no? Y hay que ayudarla, hay que curarla. Las ovejas tienen determinadas enfermedades clásicas que los pastores la conocen y saben cómo curarla. Y si son pastores, buenos pastores, ¿no es cierto?, la van a cuidar, van a tratar de tener las ovejas en buenas condiciones, ¿no? Hay un comentarista que decía que si en aquel tiempo, y pienso que en este tiempo lo mismo, era fácil darse cuenta si era un buen pastor o un mal pastor con solo mirar las ovejas. Si estaban bien cuidadas, estaban bien alimentadas, no estaban enfermas, bueno, era un buen pastor. Pero si los animales no estaban bien cuidados porque no se alimentaban lo suficientemente bien y encima con muchos problemas por enfermedades, bueno, era un mal pastor. El Señor se presenta como el buen pastor. Él nos va a cuidar y nos va a cuidar del lobo justamente. Y el lobo o el maleante o el ladrón, él se esconde o se mete en el rebaño para dispersarla. Y después que la dispersa, las arrebata a las ovejas. Él dice, la Biblia dice que él vino para robar, matar y destruir. Es decir, el lobo es Satanás, simplemente. Y entonces ese es el propósito satánico, robar, matar y destruir. No parece del rebaño, porque es un lobo, no se asemeja para nada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar, son como lobos solitarios, porque ellos se aíslan y están siempre al acecho. Dios no quiere que vos y yo caigamos, ¿no es cierto?, en las garras o en las manos del maleante o del ladrón, o ser devorado por algún lobo. Eso es lo estamos hablando, por supuesto, en forma metafórica, ¿no? Pero nosotros lo podemos aplicar, somos inteligentes y nos damos cuenta rápidamente a qué aspecto de la vida nuestra podemos ir aplicando estos conceptos. Y por último, por supuesto, Dios nos ha dado una vida abundante, como ya lo hablamos un poquito antes. Y las riquezas, en todos los aspectos, el Señor nos bendice. Cuando nos bendice en forma integral. Esa mirada holística, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Esa es la forma como nos muestra que está conformado el ser humano según las Sagradas Escrituras. Espíritu, alma y cuerpo son tres sustancias que están atomizadas, son unidas, que si una se desprende de la otra es símbolo de muerte, ¿no? Entonces,
esas tres áreas, en esas tres áreas, cuando bendice el Señor, te bendice en esas tres áreas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En esas tres áreas te bendice el Señor. Ahí viene la vida abundante. No se trata simplemente del dinero, de tener riquezas materiales. No, la Biblia lo que habla de otras riquezas que son más profundas. Por supuesto que viene la bendición de Dios en lo material también, ¿no? Cuando dice el salmista, no he visto justo desamparado, él dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Entonces, justamente, esa es una bendición de Dios. Pero lo que te está diciendo es que Dios nos va a permitir de que vivas mal, siempre aún en medio de las pruebas, nunca te va a faltar el sustento. Y que Él va a querer que vos siempre tengas dentro de las posibilidades, siempre te va a llevar a una vida en dignidad, porque eso está dentro de la bendición de Dios. Ahora, puede ser que algunas personas, por algún propósito, Dios las quiere enriquecer, pero ese no es el propósito central, enriquecernos económicamente, ¿no? Por supuesto que si Dios quiere bendecir a una persona, enriquecerla, porque esa persona, no sé, abrirá una fábrica y tendrá una cosmovisión donde va a bendecir a una población, donde sus inversiones son importantes para el crecimiento de una nación, bueno, está perfecto. ¿No es cierto? ¿Puede ser Dios? Sí, Dios puede hacer eso. Y lo hace porque lo está haciendo también, ¿no? Entonces, pero no es que es una cosa que todo el mundo tiene que estar enriquecido, ¿no? Digo, porque está este pensamiento de la teología de la prosperidad, donde si vos no prosperás, entonces estás en pecado y estás en la ruina y sos una persona como que, bueno, algo te está fallando. Hermano, nosotros tenemos otras riquezas más valiosas, que son las riquezas espirituales. Lo demás viene por añadidura, lo dice el mismo Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la realidad. Entonces, por eso vivimos una vida abundante. Y la vida abundante está más en lo interno, en los valores, primero, sobre todas las cosas, en la comunión con Dios, en la comunión con nuestros seres queridos, la familia, en la iglesia, ¿no? Los amigos, son cosas que son valores que no tienen precio, son incalculables. Es así. Y estos valores son importantísimos para nosotros y poder crecer con ellos. Entonces, la vida abundante viene por ese lado, donde vos y yo disfrutamos mientras estamos, digamos, transitando en esta vida que es por un tiempo, ¿no? Que es un peregrinaje nada más. Mientras la transitamos, el Señor nos tiene bendecido, nos guarda, nos bendice y nos ayuda a experimentar una vida en abundancia. Eso no quiere decir que, vuelvo a repetir, que no tengamos pruebas, no tengamos luchas, momentos difíciles, dificultades, momentos de sufrimiento, de pérdida. Es normal, eso lo vamos a vivir, ¿no? Y a veces también, por supuesto, hasta persecución por el solo hecho de ser cristianos. Pero igual aún así podemos vivir una vida en abundancia. Dios nos da esa vida en abundancia. Las ovejas del Señor, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el Señor mismo expresa, que Él es el buen pastor, a sus ovejas, por decirlo así, estamos hablando otra vez con símbolo, ¿no?, le genera una vida abundante. Eso es muy importante. Entonces, para la vida eterna, para que tengas una vida eterna en paz, para que tengas una vida eterna, también Él te prepara y te capacita, ¿no? ¿Qué nos da el Señor? Paz, perdón y propósito. Nos llena de paz, por ahí viene la vida abundante, es una vida en paz, de perdón, donde sabemos perdonar y donde sabemos también recibir el perdón y reconocer nuestros errores, ¿no? Ser honestos delante del Señor. Y propósito, un propósito donde nosotros tenemos un pasado perdonado y tenemos un presente que tiene sentido y un futuro asegurado. Y vivimos una plenitud de gozo, una plenitud de gozo.
que aún en medio de las situaciones de temor, Dios nos guarda, ¿no? De tal modo que aún bajo la amenaza de muerte, como quizás nosotros estamos viviendo ahora por un virus mortal, ¿no? El Señor nos guarda. Acordate lo que decía, que hoy me trabuqué un poco con el Salmo 23, cuando el salmista decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por senda de justicia. Me guiará por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Acordate, la vara. Algunos piensan que la vara es para castigar a la oveja. No, la vara es para castigar al lobo. Y el cayado es para las ovejas. Acordate que es como la parte donde uno toma un paraguas, que es así, que es como una especie de gancho. Bueno, es un gancho bien grande, que se lo toma del cuello a la oveja y la toma para que ingrese otra vez al redil y no se vaya, ¿no? Hay ovejitas que se quieren escapar, ¿no? ¿Y sabes qué hacen los pastores? No los pastores nosotros, Dios nos guarde de andar diciendo esas cosas, pero los pastores le lastimaban una de las patitas, veía como que se las quebraban, ¿no? Y después las llevaban al hombro, porque si no se eran travesas, ¿no? Y hay un dicho, ¿no?, bíblico: el que las hirió, las curó; el mismo que las hiere, las cura, ¿no? Digamos, era como un poco feo decirlo, ¿no? Tiene que romper un poco la patita, porque si no se va para cualquier lado. Bueno, que el Señor nos rompa la patita a nosotros y podamos nosotros ser fieles a Él, ¿no? Igual es el que nos cura, el que si nos hirió por amor, y nos cura también por amor. Entonces, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué lindo! Así que, bienvenido al redil, ¿no? Bienvenido al redil. Vos sos una oveja del Señor, o un cordero, si alguno es muchacho y dice: no quiero que me diga oveja, pastor. Bueno, sos un cordero, un tremendo cordero, ¿no? Y el Señor, en su gran amor, Él se presenta como el buen pastor. Y ¿sabes qué? La intención mía es que cuando yo te hable del buen pastor, sientas el cuidado y la seguridad de su parte. Porque nosotros en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, necesitamos ese respaldo, saber de que estamos bajo cobertura. Y estamos bajo la cobertura del buen pastor. Y aunque tengamos que vivir al acecho de un virus, de una situación difícil sanitaria, de un problema económico serio, que hay no solamente en Argentina, es en todo el mundo. Esto que yo puedo decir, bueno, es acá solamente, no, es en todo el mundo, se está padeciendo lo mismo, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero por ahí las cosas son mentiras. Mira, ponele que haya una conspiración, como algunos piensan, como sea, estamos viviendo tiempos raros, distintos, y mucha gente está ansiosa, y mucha gente se enferma a causa de esto, y mucha gente está muy nerviosa, mucha gente como se enloquece, se deprime, sufre. Pero si sos una oveja del Señor, estás bajo la cobertura del buen pastor, que Él sabe bien cuidar a sus ovejas, aun en medio de estas dificultades. Qué lindo saber que Jesús es el buen pastor. Así que bueno, recibe un abrazo y que el Señor te bendiga muchísimo. Nos vamos a saludar antes de terminar. Digamos, aquí es como que se termina oficialmente, pero ahora seguimos nosotros saludándonos.